Misión del programa Iberia, Sociedad Civil Catalana, y tenemos con nosotros a Imma Alcolea, caporal de los Mossos d'Esquadra, y bueno, muy reconocida en las redes, en el ámbito constitucionalista, por todas las diferentes, digamos, incidencias, acoso, podríamos decirlo así, y persecución por parte de los estamentos de la Generalitat y de los propios mandos o instituciones de los Mossos d'Esquadra, por sus posiciones, digamos, claramente constitucionalistas y haber hecho gala y publicidad, ¿no?, de la defensa de la integridad de España y la defensa de la convivencia, ¿no?, en Cataluña. Entonces, Imma, hoy, bueno, pues charlamos un ratito y lo que nos preocupa también a los ciudadanos, desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahora mismo también, digamos, ese miedo a la politización de una policía que tiene que vigilar por el orden, por la justicia, por el cumplimiento de las leyes a todos los niveles, sobre todo también desde ahora que hemos visto ceses y movimientos extraños que no entendemos los ciudadanos a la hora de andar cesando mandos y cambiando mandos, a raíz sobre todo de las investigaciones que están haciendo sobre corrupción en sobre todo los líderes del proceso independentista, ¿no? Entonces, ¿cómo están hoy en día los Mossos d'Esquadra? ¿Cómo está esa apreciación? ¿Cómo se ve dentro? Cuéntanos al ciudadano que podamos conocer qué pasa ahí dentro y cómo está la situación. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por vuestra invitación y por darme la oportunidad de hablar y de expresar lo que nuestro sentimiento, o por lo menos parte del sentimiento de una parte importante de los Mossos d'Esquadra. Bueno, realmente el cese del señor Antonio Rodríguez pues no solo ha causado conmoción en la sociedad catalana, sino también en el propio cuerpo de los Mossos d'Esquadra, porque lógicamente te planteas cuál es la situación, no solo ya en el cese, ¿no?, sino en la necesidad que tuvo este señor, este intendente, de solicitar auxilio judicial al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las investigaciones que se llevaban a cabo por prevaricación y malversación del señor Buch al contratar a un mozo d'Esquadra, un sargento del Cuerpo de Mozos d'Esquadra, que fue además el que ayudó a Puigdemont a salir de España. Lo colocaron de asesor con un sueldo de 62.000 euros cuando debía estar expedientado y además debía de cumplir esa sanción y debía de lógicamente cumplir sus funciones de asesor como le estábamos pagando a costa del erario público. Este señor no hacía de asesor, sino que hacía de escolta del señor fugado de la justicia española. Entonces, lógicamente, la preocupación es máxima en los Mossos d'Esquadra cuando ves cómo te pueden empujar al abismo, es decir, a un señor que estaba investigando delitos fundamentales, incluso de narcotráfico, ya no solo de corrupción, en una importante área, en una importante división central, pues pasa a ser relegado a funciones de jefe de una comisaría residual de 80.000 ciudadanos, que es Rubí. Además que es su propia población, que parece ser que él había pedido que no fuera esa población porque es donde reside él. Correcto. La cuestión es que, claro, te das cuenta, ¿no?, de cuál es la situación en el cuerpo de Mossos d'Esquadra y la preocupación también de ver a nuestros propios compañeros llamando a la rebelión, llamando a la sedición, llamando a la desobediencia de la ley. Hay un señor en las redes sociales que es famoso por sus alegatos a la desobediencia. Este señor no ha sido expedientado por la División de Asuntos Internos. La División de Asuntos Internos hay que tener en cuenta que está dirigida por un mando político, que es el señor Pedro Ferrer y Sastre. Este señor está nombrado por el PDeCAT. Este señor parece ser que no encuentra que haya ningún tipo de infracción disciplinaria en el hecho de que un mozo d'Esquadra haya votado un referéndum ilegal. Los mozos d'Esquadra se cuelgan en las redes sociales votando el referéndum ilegal. Eso es una infracción muy grave, establecida en el artículo 68 de la Ley 10/94, que establece la insumisión individual a las órdenes legítimas dadas por la autoridad será una infracción grave sancionada con 1 año a 6 años. Se ve que el señor Pedro Ferrer, jefe de la División de Asuntos Internos, no debe valorar esta infracción muy grave. Sin embargo, a otros miembros del Cuerpo de Mozos d'Esquadra les abren expedientes disciplinarios
por infracciones que no existen, como por ejemplo hacer una denuncia de pérdida. Una denuncia de pérdida no es un procedimiento administrativo, porque un procedimiento administrativo es una serie de actos que realiza la Administración para reconocerte un derecho o para limitártelo. Una denuncia de pérdida es simplemente un trámite burocrático para que tú puedas renovarte el DNI. No hay ningún reconocimiento de ningún derecho, hay una obligación que tiene la policía, y en este caso la Policía Autonómica, como competente dentro de esta comunidad autónoma, para hacerte eso. Pues que una persona, que un sargento se lo haya hecho a su pareja habitual, pues parece ser que falta la objetividad. Eso es una infracción disciplinaria, y es decir, el votar un referéndum ilegal no es sancionado, pero el hacer una denuncia de pérdida o el decir que la Generalidad actúa como una Genestapo, eso sí es sancionado con 5 o 7 meses, les da igual, porque al final lo que quieren es la extorsión económica de parte de miembros del Cuerpo de Mozos de Escuadra, que está sí, claro, levantando la voz, ¿vale? Entonces el señor Toni Rodríguez al final es una representación más de los castigos que existen en el Cuerpo de Mozos de Escuadra. Hombre, claro, en este caso está en la escala superior y la escala básica. Los Mossos de Escuadra, que pretendidamente, no sabemos, deberían ser su cuerpo armado ante una secesión unilateral. Eso quisieran. Que eso es lo que quisieran. Cualquier elemento que rompa dentro de los Mossos de Escuadra esa pretendida uniformidad independentista o separatista y que demuestre la realidad de lo que pueda haber, pues claro, es un daño directamente al pilar de lo que es su hipotético brazo armado. Pero dentro de esta línea, ¿cómo se respira entre los miembros de a pie, ¿no? la policía de base en general, en el cuerpo de los Mossos de Escuadra? ¿Cómo se respira este ambiente, tanto los hechos a lo mejor del 17 y 19, que fueron muy significativos, es decir, para el ámbito constitucionalista, la tradición de los Mossos de Escuadra, permitiendo las urnas, claramente. No solo permitiendo las urnas, sino no ayudando, no auxiliando a los otros cuerpos y fuerzas de seguridad que vinieron a cumplir verdaderamente la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, hubo ahí dos actuaciones gravísimas por parte del Cuerpo de Mozos de Escuadra. La primera es no cumplir la resolución de evitar el referéndum, impedir poner las urnas, identificar a los organizadores, retirar las urnas, sino también, en segundo lugar, la falta de auxilio al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al final se vieron desbordados por la situación, por la desobediencia pacífica de la población. No hay desobediencia pacífica, no existe en la legislación vigente la resistencia pacífica. La resistencia siempre es activa, nunca es pacífica. Cuando dicen, no, es que la resistencia pasiva de la población que quería votar. Miren, señores, hay un artículo 2 en la Constitución que establece la unidad de España. Y hasta que la Constitución sea y siga siendo norma fundamental del Estado, aquí no hay vuelta de hoja. Ustedes, señores catalanistas, independentistas, pueden hacer una solicitud con sus mayorías y pedir el cambio de la Constitución. Es vigente, hay un procedimiento. Y hay procedimientos para revisar la Constitución, ¿no? Democráticamente establecidos. Igual que nosotros, los constitucionalistas en Cataluña, tenemos solo 11 diputados en Vox, 3 diputados del PP y 6 en Ciudadanos, es decir, estamos más solos que la una, porque el PSC no es considerado, bajo mi punto de vista, no es considerado en un partido constitucional, debido a que, para mí es la marca blanca del nacionalismo y no nos ha apoyado absolutamente nunca. El señor Miquel Iceta, cuando le solicitamos ayuda, nos mandó a un señor, Carlos Castillo, que actualmente está en el Esquerra Republicana de Cataluña. Este señor, cuando se entrevistó con nosotros, estaba más interesado en su escaño de diputado del Parlamento de Cataluña que realmente en los problemas que teníamos dentro del Cuerpo de Mozos de Escuadra. Le estoy hablando del año 2018. Pero después de, como comentábamos, ¿no?, los hechos del 17. En el 19... con las 2 semanas que tuvimos aquí de confrontamiento terrible en las calles de Barcelona, que parecía que iba a arder Barcelona en el 19, y hoy en día con los ceses, en cuanto están investigando supuestos, pero bastante con indicios, de casos de corrupción institucional en la Generalitat. ¿Cómo se vio esa situación de absoluto descontrol, ¿no?, si lo vemos desde un punto de vista ciudadano? En el momento que un cuerpo policial está dirigido por unos partidos que paulatinamente, constantemente amenazan al Estado de Derecho y amenazan el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿cómo cree que se siente el Cuerpo de Mozos de Escuadra ante esta situación? ¿Cómo cree que se siente el Cuerpo de Mozos de Escuadra ante los acosos de Canet? Usted sabe, los acosos del niño de Canet. Hay un mozo de Escuadra que publicó
Sí, los datos personales. Los datos personales. Un mozo de escuadra que publica nombre, apellido de la madre, del padre, profesión del padre, partido político que milita y negocios de la familia. Que aparte de los negocios le va mucho mejor desde ¿sabe lo usted, publicado porque ¿sabe usted, el ¿sabe usted constitucionalismo del les apoya. señor Pedro Ferrer Sastre, director general de policía, jefe de los asuntos internos, qué ha dicho respecto a esta publicación de este señor? Nada. Nada, ¿no? Nada. Nada. ¿Y eso cómo se vive en la base, digo, de los Con mozos de una escuadra? total indefensión, con una total impotencia. Es decir, el mozo de escuadra que se pronuncia en contra del independentismo, que habla castellano, sobre todo en determinadas provincias, porque claro, usted me está hablando de mozos de escuadra. Mozos de escuadra no se puede generalizar como un todo, es decir, en cada comisaría, usted se va a una comisaría de Olot, usted se va a una comisaría de Ripoll y estás muerto si eres constitucionalista. Tú te vas a una comisaría del área metropolitana de Barcelona y probablemente tienes a lo que llaman el escamot sexto, que es el escamot que hace de 9 a 5, ¿vale? El escamot de los jefes, que es todo independentista y que todavía hay algunos que han llegado a tener colgado al señor Puigdemont estando ese señor fugado. Hay un inspector de mozos de escuadra que ha tenido durante muchos meses colgado al señor Puigdemont y ese señor estaba fugado. O sea, bueno, es que, claro, ¿cómo nos sentimos? Pues ¿cómo se imagina la gente, los constitucionalistas Policías de a adorando pie? delincuentes. ¿Cómo se imagina los ciudadanos que van a retirar simbología sediciosa de los espacios públicos para garantizar la neutralidad de esos espacios? ¿Cómo se sienten al ver atestados policiales totalmente partidistas, llegando incluso a ser atestados falsos, diciendo que han cometido daños en la vía pública, en el mobiliario urbano, cuando no hay absolutamente ningún tipo de daño? ¿Cómo se imagina que son los atestados policiales que realizan estos mozos de escuadra a estas brigadas de limpieza? ¿Usted sabe de alguna persona a la cual hayan denunciado el cuerpo de mozos de escuadra por poner simbología sediciosa, falta de neutralidad? Eso es cierto, Correcto. es cierto. No hay ¿Usted sabe ningún la caso. de juicios que tienen las brigadas? Y los ganan todos. Bueno, las brigadas, claro, pero no es cuestión de ganar, es cuestión de la extorsión económica a la cual te someten. Exacto, es que no es que te te quitan de tu profesión porque tienes que ir al juzgado a declarar, tienes un juicio, tienes que pagar abogado, tienes que pagar procurador, tienes que desplazarte. O sea, es que aquí cuando decimos, a mí cuando me dicen, bueno, estás ganando todo a lo que yo llamo Genestapo, que llamo a la Generalidad de Cataluña, Genestapo y la sigo llamando. No gano nada. A mí la extorsión económica me la tienen... Mucho daño. Claro, es que es la extorsión física, la extorsión psicológica, la extorsión a todos los niveles. En redes sociales están permitiendo los acosos por parte de un mozo de escuadra, líder de la banda delincuencial de Mozos por la República, o los Mozos por la Democracia, o los Guillerías Mossos. Tenemos infinidad de organizaciones criminales dentro del Twitter, dentro del Facebook, que cometen actos delictivos dentro del cuerpo, dentro de las propias redes, y no se les está haciendo nada. Sí, como tú tengas cualquier declaración, es que pues hay un mozo de escuadra que ha cometido dos delitos de revelación de secretos publicando un atestado policial y delitos contra la intimidad, publicando todas mis medicinas, mis informes médicos. ¿Usted sabe qué le han hecho a la División de Asuntos Internos todo y teniendo constancia de esos dos? Nada. Ahora mismo hay sabemos dos. porque aparte está saliendo en redes sociales, ¿no? Hay dos La incongruencia investigaciones de Fiscalía Provincial a la División de Asuntos Internos y al Director General de Policía por esos delitos de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos y delito de acoso. Nos sentimos indefensos, nos sentimos impotentes, nos sentimos desasistidos de los partidos políticos, desasistidos del Estado central, desasistidos del gobierno estatal. Nos sentimos abandonados y sometidos, además, a un régimen totalitario que es la Generalidad de Cataluña. Vale. Y ahora mismo, un poco de tercio, ese interés, ¿no?, que siempre ha tenido el separatismo, de que los mozos de escuadra fuesen ese brazo armado de ese unilateralismo. Hoy en día, las nuevas promociones también, ¿no? Ese afán policial, ¿cuál es el nivel medio, digamos, que pueda tener un mozo de escuadra ante esa idea pseudo-revolucionaria? Bueno, o realmente es un funcionario normal, hago mi trabajo y me voy a mi casa ahí está. Y déjenme usted de líos, ¿no? Ese es el gravísimo problema. Es que el nivel medio del cuerpo de mozos de escuadra es: yo hago mi función, me voy a casa, ¿vale? Y hasta luego, Lucas. No quiero saber absolutamente nada. Igual que llegaron en las días de las urnas y los jefes nos dijeron: mirar, ver, callar. Y si podéis estar escondidos, mejor.
Pues a un cuerpo policial. correcto. Escóndase usted. Claro, es que Vale. cuando vean algún tipo de llegada de los otros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, apartaros. Y eso no ha pasado nada. Y eso no ha pasado nada. O sea, ¿cómo te sientes cuando ves que la justicia tolera, protege, consiente esas actitudes? Bueno, ¿Cómo cree que se sienten los policías nacionales y la Guardia Civil que vinieron a Cataluña a cumplir con la resolución judicial y se encontraron lo que se encontraron y encima han sido imputados por esta banda que hay, que regulan todo, o sea, visualizan todas las imágenes para poder imputar a un cuerpo policial que no venían ni siquiera en el número suficiente como para... sí, bueno, porque pretendidamente era por reforzar una posición unilateral que nunca sabes a dónde va a Los suceder, mozos de pero el escuadra referéndum no tiene que haberse producido si los mozos de escuadra probablemente, hubiesen hecho su trabajo. correcto, pero la mayoría de los No mozos de hubiésemos tenido los escuadra problemas que luego hemos tenido. no se quieren posicionar, porque el posicionarte hacia la banda constitucionalista es Claro. morirte en vida. Claro, Es ya no poder prosperar ni a nivel profesional ni a nivel personal, probablemente incluso... Pero eso es matar un cuerpo policial desde el punto de vista. El cuerpo Un cuerpo policial está policial tiene que muerto ya. estar totalmente vinculado al ejercicio de la legalidad, un cuerpo policial que estará sujeto a situaciones muy peligrosas en el ejercicio de sus funciones y la defensa pues, de la legalidad y de la ciudadanía. Ante esa situación, ¿qué va a pasar mañana si hay una banda narcotraficante pegando tiros por las calles? Bueno, pues no sé, me voy a mi casa que pase el turno. Al final, un cuerpo policial tiene que saber que los riesgos que se enfrentan son importantes y hay una motivación muy fuerte en defender la legalidad. Si la legalidad está minusvalorada desde los puntos de esos mismos fuerzas políticas y los estamentos institucionales, pues oiga... El problema es cuando esos actos delictivos tienen que ver con la política. Es decir, probablemente el cuerpo de mozos de escuadra tiene espléndidos profesionales que se encargan precisamente de las actuaciones que usted ha referido. Sin embargo, cuando el tema ya implica temas políticos, como por ejemplo se ha llevado a cabo la investigación de los 4 delitos relacionados con corrupción de la señora Laura Borràs, lógicamente yo me pregunto, o todos en el cuerpo nos preguntamos, ¿qué tipo de injerencias habrá tenido los políticos? Porque el único político que tiene relación directa con el cuerpo de mozos de escuadra es el director general de policía. ¿Qué es lo que ha hecho el señor director general de policía para que un intendente del cuerpo de mozos de escuadra haya tenido que pedir protección? Protección por las injerencias. Ha llegado un momento en que el procedimiento que se instruía a la señora Laura Borràs por 4 delitos relacionados con corrupción ha tenido que ser puesto a disposición de la Guardia Civil. No lo llevan el cuerpo de mozos de escuadra porque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia determinó que esa investigación no la debía llevar el cuerpo de mozos de escuadra. En los momentos del 17-19 muchas investigaciones de policía judicial se transfirieron de los mozos de escuadra a la Policía Nacional de Guardia Civil para que no hubiese asegurar la injerencia política en los diferentes sumarios. Y ahora mismo al señor Buch, que se le pide unos delitos por prevaricación y malversación del sueldo que se le ha otorgado a ese sargento que sacó a Puigdemont de España, pagamos 62.000 euros por proteger a ese señor fugado, pues están pidiéndole 6 años, pero da igual. La población sabe que hay una caseta con 10 mozos de escuadra delante de la puerta de la vivienda en Sant Julià de Ramis del señor Puigdemont. Sabe que estamos protegiendo a la señora Puigdemont y a las 2 hijas. Sabe que hay un gasto de 23.000 euros mensuales para los mozos de escuadra proteger a una señora que ni es autoridad, ni es funcionaria, que no tiene ningún problema de seguridad pública. A la señora Puigdemont nadie le ha amenazado. Si vive en el Rubell de Lou, si vive en Gerona, ¿quién la va a amenazar? Pero es que el señor Junqueras está protegido por el cuerpo de mozos de escuadra. El señor Junqueras no es autoridad. Está suspendido de las funciones de diputado del Parlamento Europeo. Está inhabilitado, además. Está inhabilitado para ejercer cargo público. Está procesado y condenado por uno de los delitos más graves contra el ordenamiento constitucional, que es la sedición. Indultado, pero bueno. Pero esto lo estamos pagando nosotros y estamos aplaudiendo con las orejas y encima nos vulneran el 25% de las escuelas y hacemos un aplauso y, claro, ¿cómo nos sentimos? Pero no solo el cuerpo de mozos de escuadra, ¿cómo se siente la población catalana ante este Estado central fraudulento y desaparecido en Cataluña? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Yo me siento traicionada, frustrada, indefensa, desprotegida.
desprotegida porque tengo que luchar en un colegio, porque tengo que luchar contra el director general de policía y sus fraudulentos expedientes disciplinarios. O sea, ¿cómo cree que nos sentimos? Pero no solo yo, esto es el sentir generalizado ya no solo de una parte del funcionariado. Hablemos de los maestros, hablemos de los funcionarios de prisiones que han estado llevándoles las bandejas a los presos políticos. Por favor, han sido expedientados. Hay un jefe de Figueras de Puig de las Basas que ha sido expedientado precisamente por temas políticos. Sí, no, aquí la verdad es que hasta que no podamos algún día en el ámbito constitucionalista, si es que lo podemos conseguir, alcanzar el gobierno de la Generalitat, ¿no? y la gestión de las instituciones para poder dar un cambio en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Correcto. Y pasar, ¿no? digamos, esta etapa de... Un poco como, me acuerdo hace muchos años que había comentado Albert Boadilla, y he dicho, bueno, es que reflejaría, venía en un acto vestido de médico, por decir, el problema de la sociedad catalana es que bueno, pues estamos enfermos y hay que curarnos, para despolitizarnos, volver a una vida normal, racional, preocupados de los elementos cotidianos. Correcto. Que realmente... Y de los problemas verdaderos que no tenemos como sociedad. El mantener el estatus de una casta política que al final se ha hecho vendiendo un producto que no existe. El España nos roba cuando los que verdaderamente nos han robado desde hace décadas son los líderes de este procés, empezando por Pujol, exacto, siguiendo por Mas y su inhabilitación por el tema del 14 de noviembre, del 9 de noviembre, del 2014. O sea, es que exacto, nos han venido malversando nuestro... ¿Por qué tiene Cataluña el máximo de impuestos? Pues porque, lógicamente, estamos teniendo un desfalco en las embajadillas estas que al final solo sirven... Mira, en todo aquí ya, y aquí ya podemos aprovechar por terminar, se ha publicado ahora este jueves, ha hecho la presentación pública del profesor Ferran Brunet, que es el coordinador de Economía y Empresa aquí en Sociedad Civil Catalana y uno de los cofundadores. Él está calculando que la malversación, ¿no?, de fondos impropios utilizados a la defensa del proceso separatista puede estar rondando los 6.000 millones de euros anuales. Es una absoluta barbaridad, ¿vale? Desde el punto de vista de cuáles son los elementos que están apoyando, que al final no es ya promover directamente un proceso independentista que todos sabemos que no se va a producir, sino mantener un status quo de su feligresía, que le sigan votando para seguir viviendo del cuento, que es de lo que hay, ¿no? Es que luego nos encontramos con un tribunal de cuentas como nos lo encontramos, es decir, que la abogacía del Estado se retira del impulso... Hoy en día en Moncloa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaman? El pacto de investidura o el grupo de investidura, pues está apoyado por el independentismo, tanto vasco como catalán. Entonces, pues bueno, ante aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué están haciendo? De hecho, ¿qué deberían hacer? Pero bueno, ¿qué se está haciendo? Eso que estamos viendo. Sí, sí. Vale, Ima, pues muchas gracias por tu tiempo. A vosotros, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego.